Javier Milei es el primer presidente tuitero del mundo. Es un caso único, es un experimento. ¿Qué significa ser el primer presidente tuitero del mundo? Que gobierna y que llegó al poder, pero fundamentalmente que gobierna bajo la lógica de la red social Twitter, o X, como se llama ahora. McLuhan es un pensador canadiense que plantea que toda tecnología tiene intrínsecamente su propio lenguaje, su propia dinámica. O sea, es mentira que la tecnología es una herramienta que se la puede usar bien o se la puede usar mal. Porque cada tecnología afecta el cerebro de una manera determinada. Existe algo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para ir moldeándose según las conductas que hagamos día a día. Si nosotros vivimos acostumbrándonos a un consumo de videos de 15, 20 o 30 segundos, naturalmente vamos a perder concentración, vamos a perder poder de concentración. Por eso cada vez más nos cuesta leer libros, porque es mucho más fácil acceder al estímulo constante de internet, de la red social, de Twitter. Bueno, Javier Milei supo manejarse muy bien bajo la lógica de Twitter. Como decía McLuhan, cada tecnología tiene su propio lenguaje, su propia dinámica. Y la dinámica de Twitter en particular, o de las redes sociales en general, es emocional, no es reflexiva, no es racional, es ya, es veloz, es efímero. Y si no hay tiempo, porque las historias de Instagram duran solamente 24 horas y ya mañana nadie se acuerda, si hay sobreabundancia de información, entonces lo que tenemos es un escenario en el cual no podemos llegar a procesar toda esa información. Los tiempos están yendo a una velocidad inédita. Los acontecimientos pasan mucho más rápido que la capacidad que tenemos los seres humanos de ir procesándolos. Y si no, hagan el ejercicio. Traten de acordarse cuál era el tema de agenda de hace 5 o 6 días atrás. Ni se acuerdan. O de hace 14 días atrás. Es imposible recordarlo, porque estamos yendo cada vez más rápido. Este editorial que estoy haciendo no puede durar más de 7 u 8 minutos, porque no lo va a ver nadie. Cada vez es más veloz lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Y esa velocidad es el caldo de cultivo de la emocionalidad. Milei, ante todo, tiene dos características. Es un dogmático y es un ser profundamente emocional, que se maneja bajo emocionalidad. Porque salió de Twitter. Es un presidente de Twitter. Por eso es que se permite impunemente estar en este momento ante un conflicto de carácter internacional inédito, en donde, en palabras del propio gobierno español, dicen: el insulto, refiriéndose a los dichos de Javier Milei al presidente español Pedro Sánchez y su esposa, no tiene precedente en la historia de las relaciones internacionales. Esa es la declaración oficial del gobierno español. Estamos ante un conflicto diplomático histórico, inédito, por la emocionalidad de Milei, pero además por otra cuestión. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, vos te armás tu propio mundo. Vos seguís a las personas que te interesa seguir. Vos podés eliminar al que piensa distinto, vos podés eliminar al que te parece un bobo, vos podés eliminar al que te aburre, vos solamente podés tener a la gente que te interesa tener.
Hay un problema. La vida real no funciona así. El mundo real no funciona bajo esa dinámica. Y cuando sos presidente tenés que afrontar el mundo real, no el mundo virtual. ¿A dónde fue Javier Milei a decir esa serie de insultos y barrabasadas? A un comité de Vox, a una reunión, a un acto político de Vox, la derecha más rancia de España, donde él se siente cómodo. ¿Por qué? Porque es un presidente tuitero, solamente asiste a los lugares donde se siente cómodo, solamente acepta lo que piensa como él, y lo que no piensa como él son ratas, son orcos o es el enemigo. Es el primer presidente tuitero de la historia. Veníamos también hace poco tiempo de una declaración vergonzosa de nuestra canciller diciendo que los chinos son todos iguales. Estamos hablando de uno de los principales socios comerciales de nuestro país. Hasta la sociedad rural debe estar caliente con esa declaración, porque le vendemos la soja a los chinos, le debemos plata a los chinos, y nuestra canciller, que de diplomática evidentemente no tiene nada, sale a decir que son todos iguales. No existe en el mundo, no existe en la historia de la diplomacia algo así. Esto es inédito. El presidente es inédito. Ahora bien, el presidente, además de dogmático y además de emocional, tiene características infantiles. Si ustedes lo siguen, si ustedes cometen el pecado de seguirlo en Twitter todos los días y ver la declaración, o ver el tweet del día, o ver lo que publica, o ver lo que me gustea, o ver lo que comparte, a cada rato él comparte algún artículo del Mundo en donde se lo menciona, porque claro, es el presidente argentino, en donde se habla de él, porque claro, es el presidente argentino, y él, si lo siguen, muchas veces comparte esas noticias, generalmente anglosajonas en inglés, de portales generalmente financieros, las comparte poniendo en mayúsculas, como si estuviese gritando, fenómeno barrial. ¿Por qué? Porque durante la campaña muchas veces desde este lado, error, se lo subestimó y se decía que Milei era un fenómeno barrial. Entonces él ahora, irónicamente y rencorosamente, cada vez que un portal anglosajón habla de él, pone irónicamente fenómeno barrial. El problema es que es el presidente de la nación. No debería estar ocupándose de rencores viejos o de revanchas, sino de la pobreza en alza, del 21% de la caída de la producción industrial entre marzo del 23 y marzo del 24, del 41% de la caída de la construcción de un año a otro, de la falta de alimentos, de la desnutrición, todos problemas que vienen de antes, ya todos lo sabemos. Cuando hubo que criticar las políticas del gobierno anterior, se las criticó. Pero ahora está todo empeorando. Y tenemos un gran problema, que es el primer presidente tuitero del mundo. Pero hay algo más para terminar. Lamentablemente, además de ser el primer presidente tuitero, estamos inmersos en una sociedad virtual, en una sociedad también tuitera, en una sociedad acostumbrada a la lógica de la red social, a la lógica virtual, a responder emocionalmente, a no tener tiempo para poder reflexionar, a anular cualquier tipo de matices, porque aparte
la virtualidad, la emocionalidad, es el caldo de cultivo de un fascismo, que el fascismo en definitiva lo que hace es anular los matices, o blanco o negro, o amigo o enemigo, o pensás como yo, o estás totalmente equivocado y tenés que ser anulado. Lo hemos visto en declaraciones públicas tanto de Adorni, el vocero presidencial, como el propio Javier Milei. Entonces el gran problema es que además de tener el primer presidente tuitero de la historia, tenemos una sociedad virtual que no revoluciona, implosiona, va para adentro. El dolor va para adentro y se expresa en la ansiedad generalizada de nuestra población. Se expresa en la depresión cada vez más frecuente. Se expresa en el estrés cada vez más común, en las peleas callejeras, en los consumos problemáticos en los que caen muchísimos jóvenes y no tan jóvenes, en las peleas intrafamiliares. Estamos ante una verdadera implosión. Ahora, cuando cada vez falte menos para poder comer, cuando cada vez sobre más mes al acabarse el sueldo, cuando cada vez sea más difícil pagar tarifas de luz, de gas, transporte, todas estas cuestiones ya con aumentos anunciados, en algún momento más temprano que tarde, cuando vos ya se te caiga la cara de vergüenza y no te quede otra que decirle a tus pibes que esta noche no hay para morfar y no hay para comer, ahí sí la implosión va a pasar a explosión, va a pasar a las calles, como ya sucedió en la marcha más importante de la que se tenga memoria por la educación pública, y ahí sí no va a haber más tiempo de virtualidad, no va a haber más tiempo para chiquilinadas por Twitter, no va a haber más tiempo para hacerse el vivo por internet, y no va a haber más tiempo para pequeños, grandes matones de la internet.
Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario.